Ok, gracias por mirar este nuevo video tutorial. En esta ocasión voy a mostrarles cómo utilizar SQLite en Android. SQLite es un motor de base de datos que es más ligero que otro tipo de base de datos, como por ejemplo MySQL. Y este, este motor de base de datos ya viene instalado en los dispositivos Android, por lo cual podemos utilizarlo para guardar información de manera local en nuestros dispositivos Android a través de este motor de base de datos. Eh, entonces voy a iniciar con esto para, pues para que vean, ¿no?, cómo funciona. Bien, en la última sesión teníamos este formulario donde tenemos pues los campos de texto. Tenemos una imagen primero, ¿no? Y un título de la aplicación, que es pues es nada más como ejemplo. Y después tenemos los edit text. El primero es un edit text para un correo, el cual ya tiene su ID. Y el segundo es un edit text para password, que también ya tiene su ID. Entonces lo primero que voy a hacer es iniciar estos controles o conectarlos a la lógica. Para ello pues me voy a copiar el ID del primero de ellos, que es del correo. Copio el ID y me lo llevo acá a la vista gráfica. Entonces aquí voy a colocar private edit text y voy a poner el nombre. En este caso pues es el ID, ¿no?, que me estoy trayendo desde la vista gráfica. Y después el segundo ID, que es el del password, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí, y aquí ya tengo creados, ¿no?, estos controles. Entonces lo que voy a hacer aquí es iniciar con otra función, que esta función no me va a regresar nada, pero lo que va a hacer es inicializar los componentes de esta clase. Voy a poner de nombre, le voy a poner init components para pues hacer esto, ¿no? Entonces por ejemplo aquí voy a inicializar el correo de la siguiente manera. Lo voy a igualar a find view by id, y aquí voy a utilizar el objeto r id punto y el id, ¿no?, que es el mismo que el nombre que le estoy poniendo. Lo mismo para el edit text de password, que de hecho lo que puedo hacer es copiar la misma línea, pegarla abajo y cambiar el nombre del componente. Ahí está. De esta manera ya tengo los componentes inicializados. Entonces para que esto funcione tengo que ejecutar la función init components, y esto lo voy a hacer aquí abajo. Ya con esto pues hago la conexión, ¿no?, entre la vista gráfica y la lógica. Después lo que voy a hacer aquí ahora es acá en mi carpeta de modelos voy a hacer un nuevo modelo, y va a ser una clase estándar de Java, y esta clase se va a llamar usuario. Entonces aquí como este modelo va a funcionar con la base de datos SQLite, que es la base de datos local de Android, va a ser un modelo un poco diferente al modelo de Pokémon. Recuerden que todo lo que tenía que ver con la tabla de los Pokémon pues está en un web service, está en internet, y en ese caso pues hay que conectarse a internet. Pero como ahora vamos a trabajar con SQLite, pues no va a haber necesidad de conectarse a internet. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero que nada voy a hacer una variable pública que va a ser estática también, y va a ser un final, va a ser un string que
le voy a poner nombre modelo. Voy a cambiar aquí el teclado. Ok, está. Y esta variable lo que va a contener pues es el nombre del modelo, que va a ser va a corresponder al nombre de la tabla en la base de datos. Entonces en la base de datos la tabla se va a llamar usuarios. Después voy a hacer otro string, también va a ser estático y va a ser final. Y este otro se va a llamar campo. El primer campo es el email, campo email. Y este string pues corresponde al campo que va a estar en la base de datos, que se va a llamar del mismo modo, email. Después voy a hacer otro más, y de hecho lo voy a copiar de aquí mismo. Y este va a ser el campo del password. Entonces voy a poner aquí campo pass w, y aquí le voy a poner el mismo nombre, ¿no? Pass w, ahí está el campo. Después este modelo también va a necesitar las variables donde se van a guardar los datos de un objeto en particular. Para eso voy a declarar un nuevo string, y a este le voy a llamar email, así tal cual. Y voy a declarar otro más, que va a ser el password. Y voy a declarar un constructor. Voy a poner public usuario. Ahí estoy declarando mi constructor, y le voy a decir que este constructor recibe un string que se llama email, y recibe otro string que se va a llamar password. Y este constructor pues lo único que va a hacer es que va a igualar estos datos. Por ejemplo, a mi email va a ser igual al email que estoy recibiendo a través del constructor, y el password de este objeto va a ser igual al password que estoy recibiendo a través del constructor. Ya con esto tengo mi modelo. Después, acá en la carpeta de controladores, voy a hacer una nueva clase, y esta clase se va a llamar le voy a llamar SQLite Service, para hacer referencia pues a que es otro servicio que vamos a necesitar, pero este no es un servicio web, sino es un servicio de SQLite. Voy a crear la clase. Entonces, como esta clase lo que va a hacer es hacerme una conexión a SQLite, lo que voy a hacer es que esta clase va a extender. Voy a poner aquí extends, y va a extender de la clase SQLite Open Helper. Es el nombre de la clase. Entonces aquí me va a dar un error y me va a pedir que implemente unos métodos. Aquí están en la ayuda del IDE. Ahí están los métodos que hay que implementar. Vamos a dar OK. Entonces, primero que nada, voy a declarar un string aquí en esta clase, que va a ser privado, y va a ser privado string. No le voy a poner final ni nada de eso. Y este string le voy a llamar string. Bueno, sí le voy a poner final, porque pues finalmente esto no va a cambiar. Y le voy a llamar tabla usuarios.
Eh, y este string pues básicamente lo que va a hacer es ejecutar una consulta que me va a crear la tabla. Para eso yo ya tengo aquí las consultas necesarias. Por ejemplo, para crear una tabla pues sería esta de aquí en SQLite. Voy a copiar el texto, el string, y lo voy a pegar aquí. Entonces eso sería para copiar, para crear una tabla. Entonces pues aquí donde dice table name, lo que hay que poner aquí es la tabla, el nombre de la tabla, ¿no? Entonces aquí este table name hay que cambiarlo. Lo que yo voy a hacer es sustituir ese texto por el nombre de la tabla, que ese pues lo tenemos acá en el modelo de usuarios. Ahí tenemos el nombre del modelo, es el nombre de la tabla. Entonces yo voy a poner aquí usuario punto nombre del modelo. Ahí está. Después hay que hacer lo mismo para los campos, que en este campo para el modelo de usuario únicamente son dos campos, el campo email y el campo password. Los dos son de tipo texto. Entonces para hacer eso pues únicamente hay que reemplazar aquí también. Voy a separar con comillas dobles, y aquí voy a concatenar de la tabla del campo de usuario. Voy a poner el primer campo, que es password, campo email, que es tipo texto, y luego el segundo campo voy a concatenar de la modelo usuario el campo password. Entonces ahí estoy concatenando, es de tipo texto. Y esto último de acá, pues estos 3 puntos pues aquí ya no van, porque ahí lo que está indicando es que aquí van más campos, ¿no? En caso de que se requieran, pero en este caso pues solamente son 2 campos. Entonces ahí está mi string con el que voy a crear la tabla. Entonces aquí me sigue marcando un error, porque aquí me va a pedir que haga un constructor. Aquí la primera línea de la ayuda me dice crear constructor. Le voy a dar clic ahí y voy a seleccionar el primero y me va a crear el constructor. Déjenme ver dónde me lo... Aquí está el constructor. Dice que este constructor pues necesita un contexto, necesita un string name, que este string name es le voy a cambiar name db, porque es el nombre de la base de datos. Después necesita un cursor factory, que ese no lo vamos a utilizar, y necesita una versión, que va a ser pues la versión de la base de datos. Entonces la base de datos se va a llamar Pokémon. Después pues viene el factory, que es otro argumento del constructor, y la versión, que también es otro argumento del constructor. Después en el método onCreate, que es el método que se ejecuta cuando instanciamos este objeto, lo que vamos a hacer aquí es ejecutar las sentencias SQL que nos van a crear las tablas. Por ejemplo, ahorita pues nada más vamos a utilizar una tabla, que aquí ya está el string para crear esa tabla, y pues la base de datos o la conexión a la base de datos la estamos recibiendo aquí por constructor. Entonces voy a poner aquí db, que es la conexión, punto, y aquí en la primera opción nos dice que va a ejecutar una sentencia SQL, y aquí vamos a utilizar el string que ya declaramos ahí arriba, que es con el que vamos a crear una tabla. Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar más tablas en esta base de datos, pues creamos otro string como este que estoy creando yo en la primera parte de la clase, y pues todas las tablas que quisiéramos crear en esta base de datos pues las agregaríamos de esta manera, con db.exec SQL y el string, ¿no?, de la tabla que vamos a crear. Después
También otro string que voy a agregar aquí es un string que me va a servir para eliminar. Voy a poner de nombre, este string le voy a poner eliminar usuarios, que básicamente este string va a ser otra consulta de SQL, y para lo que nos va a servir es para eliminar la tabla de usuarios. Entonces esta consulta también ya la tengo aquí, que es esta de aquí. Entonces copio la consulta, la pego aquí, y el nombre de la tabla, pues igual que acá arriba, me voy a copiar esta parte de aquí, que es donde tengo el nombre del modelo, y pues lo voy a sustituir aquí, concatenando el nombre del modelo en vez de tener el nombre de la tabla. Entonces, ¿esto para qué me va a servir? Para hacer lo siguiente: en caso de que haya una actualización para la base de datos, vamos a hacer lo siguiente. Primero en caso de que vaya a haber una actualización en la base de datos, vamos a eliminar la tabla y después la vamos a volver a crear. Para eso, pues aquí tengo otra vez la conexión a la base de datos. Entonces voy a poner aquí db punto igual ejecutar SQL, y lo primero que voy a hacer es eliminar la tabla. Entonces voy a poner this.eliminar usuarios. Ya con eso, al ejecutar esta sentencia de SQL, me va a eliminar la tabla, y voy a volver a hacer lo mismo, y esta vez voy a utilizar el otro string, que es tabla de usuarios, para que me vuelva a crear la tabla. Entonces con estas dos últimas líneas de código, pues termino lo que es la clase SQLite Service. Después hay que utilizar esta clase en lo que es la activity de inicio. Entonces aquí voy a declarar un nuevo objeto privado que iba a ser de tipo SQLite Service, y este objeto pues no lo voy a inicializar, y lo voy a inicializar acá donde estoy inicializando los componentes. Me faltó el nombre, voy a poner SQLite Service, y lo voy a inicializar acá donde estoy inicializando los componentes. Entonces aquí voy a poner SQLite Service, va a ser igual a new SQLite Service, y aquí vamos a ver que me pide pues los siguientes parámetros, ¿no? El contexto, pues basta con poner this y ya con eso le pasamos el contexto. Después pide el nombre de la base de datos, pero ese pues lo podemos dejar así, ya que pues el nombre lo tenemos de manera estática. Después nos pide un cursor factory, lo vamos a dejar null, y después nos va a pedir la versión. Pues esta va a ser lo voy a poner número 1 porque es la primera versión. Una vez que ya tenemos inicializado nuestro objeto, quiere decir que ya lo podemos utilizar para empezar a hacer empezar a mandar consultas a la base de datos. Entonces la primera consulta que vamos a mandar es la de crear un registro nuevo, que es en nuestra vista gráfica sería el botón registrarse. Entonces aquí en registrarse yo le voy a poner aquí on click para agregar el método registrar usuario. Entonces aquí pues me va a indicar que no existe el método, y aquí en el foquito rojo le voy a dar clic en la primera opción, en la tercera opción, para crear el método en el login activity. Entonces aquí está. Entonces aquí
lo primero que voy a hacer es obtener la información, ¿no? Voy a obtener el correo y lo voy a obtener del edit text correo login.getText.toString. Con eso voy a obtener el correo y después voy a obtener el password. Voy a poner edit text password login.getText.toString. Después aquí, para verificar que esto funcione, voy a poner un toast. Después pues el contexto ahí está ya. Voy a poner el mensaje, va a ser el correo, y lo voy a concatenar con el password para ver que realmente me traigan la información, los datos. Y le voy a poner un len long para ver para que me muestre más tiempo el mensajito. Entonces voy a correr la aplicación así tal cual y vamos a ver cuál es el resultado que me da. Ok, entonces pues aquí ya voy a poner un correo, por ejemplo mi correo personal. Y un password cualesquiera, por ejemplo uno clásico es el admin. Y voy a dar clic en el botón registrarse. Ahí está el correo y el password, ¿no? Muy bien, una vez que ya tenemos nuestro query listo, vamos a ejecutarlo. Para eso vamos a utilizar un objeto de tipo SQLite database. Le voy a poner pues del mismo nombre al objeto y voy a poner lo voy a instanciar SQLite database. Entonces aquí me va a pedir los argumentos. Vamos a ver aquí aquí tengo una imagen donde ya utilizo esta clase, y lo que me pide es bueno, para instanciarla hay que utilizar esta función open or create database. Entonces vamos a hacer eso. En vez de instanciarla con new, vamos a utilizar el método open or create database. Me va a pedir el nombre, que es el nombre de la base de datos, que es Pokémon. Después me va a pedir un entero, que en este ejemplo anterior utilicé este método que es mode, esta variable que es mode private. Vamos a utilizar esto, mode private, y después nos va a pedir un cursor factory, que pues lo vamos a poner ahí null. La tabla es esta parte de aquí, la que me está creando la tabla. Entonces le voy a cambiar a public. Ahí está, public. Entonces ya lo voy a poder utilizar este string, y lo voy a utilizar acá. Poner aquí public, perdón, SQLite service punto, déjenme ver, public static. A ver, no, creo que no necesita el static, debe de ser el objeto es SQLite service punto tabla usuarios. Ahí está.
y después voy a volver a utilizar el método exec de SQL, y ahora sí le voy a mandar el query. Ahí está. Entonces lo voy a correr y vamos a ver qué nos resulta. Entonces aquí pues voy a poner otra vez, ¿no?, un correo, algo como esto, y voy a poner un password y lo voy a ejecutar. Voy a poner aquí registrarse, y pues no nos dio, no se cerró la aplicación, lo cual nos indica que está funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora para comprobar que que realmente se insertó el usuario? Pues vamos a trabajar con el otro botón, con el botón de iniciar sesión. Entonces, este botón, le vamos a poner otra vez el método un clic, y se va a llamar iniciar sesión, este método. Entonces nos va a pedir acá que lo declaremos. Entonces aquí vamos a empezar. Entonces igual me voy a traer el password, perdón, voy a leer el correo y el password. Después voy a hacer el query en esta parte de aquí. El query ya lo tengo listo acá en este archivo de texto. Es un select, lo voy a copiar y me lo voy a traer para acá. Entonces aquí voy a declarar el query. Es un select from, el nombre de la tabla. Aquí hay que cambiarle hay que concatenar el nombre de la tabla que está en usuario punto nombre del modelo, where las cláusulas, bueno, de hecho aquí lo voy a continuar abajo, y aquí van a ir las cláusulas. La primera cláusula pues sería que el correo que viene aquí sea igual a el campo, que el campo, aquí está, email, campo password. Entonces lo voy a hacer así. Entonces aquí voy a poner lo que voy a concatenar lo que es el campo, ¿no?, que quiero comparar, que sería usuario punto campo email, es el primero, y aquí voy a concatenar igual. Aquí es donde debo de ingresar el campo, que el valor del campo, que en este caso pues es el correo que estoy agarrando del edit text. Después aquí sigue la siguiente cláusula, que sería prácticamente lo mismo. Sería agregar aquí concatenar primero que nada el campo que quiero comparar, que sería usuario punto campo password, y lo concateno con el signo de igual y el valor que voy a comparar, que sería el password que estoy trayendo del edit text. Entonces con este select yo debería de poder traer los campos que están en la tabla y que tienen ese correo y ese password. Entonces aquí, según esta imagen que tengo aquí de ejemplo,
para obtener los resultados tengo que usar un objeto de tipo cursor. Entonces lo voy a instanciar aquí. Voy a hacer cursor result, que va a ser igual a, déjenme regresar aquí a la imagen. Hay que hacer otra vez un objeto de tipo database. Entonces voy a ir acá, voy a hacer el objeto, lo voy a declarar acá abajo. Y voy a utilizarlo aquí, SQLite database punto. Ahí me dice que hay que usar el método query para obtener un cursor. Entonces aquí le voy a pasar el query y vamos a ver, permítanme ver aquí en el ejemplo el método que es raw query. Okay, entonces vamos a cambiar aquí punto raw query y el string, el query. Vamos a ver que aquí me dice vamos a ver aquí en la imagen raw query. Ok, es que hay un segundo argumento que son seleccionar, que pues en el otro ejemplo lo estaba utilizando, estaba declarándolo como null. Ok, entonces aquí pues ya tengo los resultados del select y ahora lo que voy a hacer es mostrarlos. Voy a poner un toast.makeText, el contexto. Voy a poner aquí result y le voy a concatenar la cantidad de registros que me regrese el select. GetCount es un entero. Voy a poner toast.lenglong.show. Ahí está. Entonces igual que en la vez anterior, si no tengo ningún error aquí, cuando yo presione el botón que tiene el método de iniciar sesión, me debe demostrar al final cuántos registros en la tabla de usuarios tienen este correo y este password. Entonces voy a agarrar este toast y lo voy a copiar ya para terminar con esto, y lo voy a pegar acá en el método de registrar usuario, y aquí lo que le voy a cambiar es el string. Aquí me va a mostrar cuando yo agregue un nuevo usuario, me va a poner ahí, usuario agregado. Ahí está. Entonces lo voy a ejecutar así como está y vamos a ver qué es lo que me resulta. Ok, mire, entonces voy a agregar un nuevo registro. Voy a poner bueno, voy a tratar de utilizar lo que inserté anteriormente, que era algo así. Aquí está, miren, correo, email, y la contraseña eran los números del 1 al 6, y voy a tratar de iniciar sesión con esto. Vamos a ver qué es lo que resulta. Resultado 1. Ok, entonces si yo pongo aquí algo diferente, por ejemplo, si yo pongo mi correo personal, no sé si esto ya no lo tenía registrado anteriormente. Entonces ahí está mi correo, y voy a poner una contraseña cualesquiera, y voy a tratar de iniciar sesión.
Entonces ahí me dice que eso es 0 porque ese usuario no está registrado. Y si le doy en registrarse, me va a decir ahí usuario registrado. Entonces pues el usuario ya se registró, y si le doy otra vez en iniciar sesión con ese mismo, me va a decir que pues ese usuario ya se registró. Entonces ya para terminar con esta parte vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la cantidad de registros. Entonces voy a utilizar esta variable de la siguiente manera. Voy a poner aquí un if y voy a utilizar esta cantidad de registros. Entonces, como los usuarios, cada usuario debe de ser único en el sistema. Entonces, si hay más de un registro con ese correo y ese password, quiere decir que se duplicaron los registros de usuario, y pues ahí hay un error ahí, hay que reparar, ¿no?, ese fallo. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es hacer una comparación. Voy a poner, si el total de registros es 1, pues entonces lo que voy a hacer ahora es ingresar a mi lista de Pokémon. Voy a hacer un intent, es el new intent, y voy a utilizar la clase main activity, que es donde está mi lista de Pokémon. Y vamos a ver que aquí me falta, creo que me falta aquí el contexto. Déjenme verificar. Ahí está el contexto y el activity a la que quiero pasar. Entonces voy a inicializar start activity y le voy a pasar este int. Entonces, si tengo un registro en la base de datos con ese correo y con ese password, pues voy a ingresar a mi lista de Pokémon, a mi aplicación, ¿no? Ya voy a ingresar lo que es mi aplicación. Y en caso contrario, voy a utilizar aquí un else if. Fíjense bien, voy a utilizar un else if porque ahora voy a agregar la condición de que cuando tenga 0 usuarios, pues le voy a indicar al usuario que está intentando ingresar que no está registrado. Entonces voy a poner aquí, en vez de poner esto, voy a poner un mensaje que va a decir usuario no registrado. Ahí está. Y en cualquier otro caso, es decir, cuando los usuarios son más de uno, pues va a ser el último caso, es el else, y voy a mostrar otro mensaje. Voy a poner usuarios duplicados, pues para saber, ¿no?, que eso es lo que está pasando. Y le voy a poner ahí contacte al administrador, porque pues por convención, o más bien por las buenas prácticas de las bases de datos, pues no debemos de tener registros duplicados, mucho menos en tablas de usuarios. Ok, entonces lo voy a ejecutar así como está y vamos a ver qué es lo que resulta. Ahí se está instalando nuevamente. Entonces ahí está. Entonces miren, voy a empezar con algo que no exista. Por ejemplo, Juanito @email.com con un password del 1 al 6. Ahí está. Entonces si yo intento iniciar sesión con este usuario, vamos a ver aquí qué es lo que nos dice: usuario no registrado. Si le doy registrarse, pues vamos a ver ahí usuario agregado. Y si el usuario ya está registrado, pues al dar iniciar sesión debería de llevarnos a la página de inicio de nuestra aplicación, que en este caso es la lista de Pokémon. Vamos a dar un clic, ahí está nuestra lista de Pokémon. Entonces ya con eso tenemos nuestro login. De hecho, si damos para atrás, miren, voy a cambiar aquí no sé, Manolo, por ejemplo, 64email.com, y pues el password lo voy a dejar.
sabemos que me debe de dar que el usuario no está registrado. Entonces le voy a dar ahí iniciar sesión, usuario no registrado. Otra correo que estoy utilizando es el de correo @mail. Vamos a ver si está registrado ese correo con este password. Dice usuario no registrado. El password creo que puse admin del 1 al 4. Vamos a ver, iniciar sesión, usuario no registrado, pues lo registramos, le doy aquí registrarse, usuario agregado, y al dar iniciar sesión, ahí está, ahí me lanza otra vez la lista de Pokémon. Bien, hasta aquí pues terminamos la parte de login con SQLite. Antes de terminar con este video, pues si quiero que quede claro que esta programación que hice pues no es la más adecuada. Obviamente, por ejemplo, lo primero que hay que considerar es que aquí en la vista gráfica, cuando nosotros vamos a hacer el login, pues lo ideal es verificar, por ejemplo, aquí en el email, que el texto que está aquí en el edit text que se está ingresando pues realmente corresponda a un email. Hay que verificar esa parte para evitar que se ingresen valores diferentes, valores que no sean correos. Y en la parte de la contraseña, lo ideal para agregar contraseñas a la base de datos es utilizar algún tipo de cifrado para que las contraseñas no se guarden así tal cual las ingresa el usuario, sino que tengan algún tipo de cifrado para que sea más, o de encriptado para que sea más difícil para que no se vea pues la contraseña tal cual. Eso sería un poco por el lado de los datos que vamos a ingresar. También algo que es importante señalar es que, por ejemplo, estas sentencias que yo estoy utilizando, por ejemplo aquí el insert, este query de aquí que es el insert, y el query del select, estas sentencias a SQLite no deberían de trabajarse en el lado de la vista. Aquí estamos en las vistas. Mira, aquí estamos en la vista, en el login activity. Entonces estas sentencias lo ideal es que se manden a través de un controlador. Deberíamos de tener aquí en nuestra carpeta de controladores una clase que sea el controlador controlador para usuarios, y que esa clase sea la que ejecute estos queries y no la vista. Pero pues nosotros, para avanzar un poco más rápido, pues yo se los estuve mostrando así. Pero sí es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Que esta no es la manera más ideal de ejecutar queries en bases de datos. De hecho, si recuerdan, miren, el web service, que sería como el controlador para la tabla Pokémon, pues aquí nosotros no estamos en las vistas de donde estamos, por ejemplo, el nuevo Pokémon. Cuando vamos a agregar un nuevo Pokémon, nosotros utilizamos este método, ¿no? Guardar registro. No, en este método que está en la vista, nosotros no ejecutamos ningún query. Nosotros nada más llamamos a los valores que están en el web service, y a esa dirección que se forma de este lado, a esa dirección del servidor que se forma de este lado, le mandamos los datos. Aquí es donde le estamos mandando información, ¿no? Aquí están los parámetros que le estamos mandando, pero los queries que insertan estos datos, nosotros no lo tenemos aquí en la vista, sino que el web service, ahí en el archivo del servidor que corresponda, pues ahí tiene los queries declarados, y de ese lado se ejecutan. Pues algo como esto deberíamos de tener para trabajar con SQLite. Deberíamos de tener un controlador que ejecute estos queries del lado de la base de datos, y no aquí como los puse yo en las vistas.
pero como les decía, pues nosotros para avanzar un poco más rápido, pues lo vamos a dejar de esta manera.